La capacidad de volar en la historia de los vertebrados se desarrolla básicamente en 3 momentos distintos de su historia y de manera independiente. Por un lado, los pterosaurios, los reptiles voladores, no vinculados a los dinosaurios, desarrollaron esta capacidad de volar desde el Triásico y ahí se dispersaron en todo el mundo. En el otro extremo de la línea de tiempo, los murciélagos, los mamíferos también desarrollan la capacidad de volar a partir de este grupo, de este orden de mamíferos. Pero nos está quedando un tercer grupo de vertebrados voladores, las aves. Las aves son, por una serie de coincidencias anatómicas y de similitudes anatómicas que encontramos en sus esqueletos, verdaderos dinosaurios. Pero las aves fueron incorporando en su linaje genético adaptaciones y avances evolutivos que fueron primero adquiridos por dinosaurios no avianos. Las fusiones en determinados huesos del tobillo, la reducción del miembro anterior, el desarrollo de un sistema de respiración particular a partir de sacos aéreos que implicaba un metabolismo respiratorio distinto, son estructuras anatómicas y adaptaciones anatómicas que ya se obtienen en dinosaurios no avianos, pero obviamente ancestros de las aves. Las aves como tal se originan en el Jurásico superior y el representante más antiguo que conocemos de ave ya formada, con plumas capaces de hacer vuelos cortos y con un sistema metabólico típicamente aviano, con sacos aéreos y huesos muy neumáticos, es Archaeopteryx. Los restos de Archaeopteryx es una especie de dinosaurios, Archaeopteryx litográfica, reconocido en el Jurásico superior de Alemania. A partir de este origen de las aves como tal en el Jurásico superior, se diversifican en todo el planeta y encontramos restos de aves cretácicas en muchas partes del globo e incluso en América del Sur. En Patagonia se conocen restos de aves cretácicas muy bien conservados y que muestran que las aves estaban ya generando una dominación de determinados ecosistemas mucho antes de la extinción del resto de sus primos lejanos, el resto de sus dinosaurios. Neuquenornis, Patagopteryx, son formas de aves del Cretácico de América del Sur encontrados y hallados en la provincia del Neuquén, que muestran 2 formas completamente distintas de linajes avianos. Patagopteryx, por un lado, se asemeja mucho a la rea actual, al Pterocnemia, al choique actual. Un animal no volador o de vuelo muy malo, con brazos o miembros anteriores muy reducidos, una cola casi desaparecida y grandes patas y poderosas patas corredoras. Por otro lado, Neuquenornis presenta adaptaciones que son un poco más vinculadas al vuelo. Seguramente Neuquenornis era muy buen volador, como los paseriformes actuales, como las palomas actuales, y ya en el Cretácico aparecen estos 2 linajes distintos de aves en Patagonia. Seguramente la capacidad del vuelo, seguramente la presencia de plumas en su tegumento, heredadas a partir de sus ancestros dinosaurianos no avianos, permitieron que las aves tuvieran una enorme plasticidad y flexibilidad adaptativa que permitió que hubiera aves en todo el globo y se ocuparan aves en distintos nichos ecológicos. E incluso, gracias a las aves, los dinosaurios por primera vez conquistan el medio acuático. El pingüino u otras aves nadadoras y muy buenas buceadoras son aves, por lo tanto son dinosaurios. Los dinosaurios entonces no solamente nos asombran en los museos, no solamente nos asombran en las películas de ciencia ficción.
Vayamos a cualquier plaza, vayamos a cualquier parque nacional y vamos a estar rodeados de distintas especies de dinosaurios. Dinosaurios con hermosos plumajes, con seductores cantos, con fantásticas esqueletos que permiten y cuerpos que permiten carreras veloces y que nos siguen apasionando y maravillando sobre la evolución y que siguen dominando los distintos nichos ecológicos a partir de este tipo de formas, a partir de las aves que conocemos en la actualidad.